Ahí vamos a ver un nuevo concepto que es base y dimensión. Para eso vamos a recurrir a nuestro pizarrón, donde tengo todos los archivos de lo que estuvimos viendo de espacios vectoriales. Base y dimensión. Bien, vamos a ver a qué se define una base de un espacio vectorial. O sea, cómo definimos base de un espacio vectorial. Si yo tengo un conjunto, yo tengo un espacio vectorial, ¿sí? Un espacio vectorial que puedo llamar B minúscula, perdón, B mayúscula y B corta mayúscula. Entonces tengo ese espacio vectorial y tomo un conjunto de poquitos elementos de B, conjunto chiquitito de B. Y yo voy a decir que A es una base de B si A es linealmente independiente y A genera a B. Está en el apunte, obviamente, pero vamos a tener entonces, yo digo sea B, ¿sí? Siendo B, ¿sí? Un espacio vectorial, y sea A, ¿qué pasó? A, ¿sí? Un conjunto de pocos elementos de el espacio vectorial B. Entonces voy a decir que si ese conjunto A, bueno, ese conjunto A es linealmente independiente y además A genera a B, entonces voy a decir que A es una base, se dice, no, a lo mejor, que A es una base, ¿ves? Me sale base, ¿sí? Ojo con esto, es una base, y la palabra una base la voy a poner en color, de B. Si bien no hemos hablado mucho al respecto, ¿por qué señalo o marco la palabra una base? Bueno, eso es importante, todavía no lo voy a decir, pero es importante, ¿sí? No decir A es la base de B, no puedo usar el artículo A, la. A es una base de B, ¿sí? Dentro de un ratito vamos a ir viendo por qué lo digo de esa manera. Recuerden que A, el conjunto A o el subconjunto A, en realidad es un subconjunto de B. O sea, ustedes saben que un espacio vectorial es un conjunto de muchos elementos, en general, ¿no? De muchos elementos que cumplen con 10 axiomas. Bueno, A va a ser un grupito, ¿sí? Algunos de esos elementos de B, o sea, los elementos del conjunto A son poquitos elementos del conjunto B, o sea que tienen que estar adentro de B. Eso es muy importante. Vamos a ver un ejemplo. Y vamos a repasar un poco lo que estuvimos viendo los otros días. Indicar si A, el conjunto A, que les voy a presentar ahora, que es 1,2,3, menos 2, 5, 4, y por último 0, 6, menos 1, es una base de R3. O de B3, si quieren, también podría ser. ¿Sí?
O sea que yo no lo puse acá, pero este sería mi espacio vectorial. Todos sabemos que R3 es un espacio vectorial. ¿Sí? Bueno, quiero saber si estos poquitos elementos son una base de B. Recuerden otra vez lo de color. Vamos a cambiar el color, como en el lila. ¿Sí? Una base. ¿Sí? ¿Por qué digo una base? Vamos a plantearnos eso de ahora en más. Todavía no sabemos por qué ni se los voy a decir, pero quiero que quede fijada en la atención de ustedes que tengo que decir una base. Bueno, ¿cómo hacemos para ver si es una base? Problema, tengo que ver, para que sea una base de B, A, para que ese conjunto de pocos elementos sea una base de B, tiene que ser linealmente independiente y generar a B. Vamos a empezar con la primera parte del problema. ¿Sí? Con una primera parte donde vamos a ver, vemos si el conjunto A es linealmente independiente. De paso repasamos para lo que estuvimos viendo de matrices determinantes y sistemas de ecuaciones. Entonces, ¿cómo veíamos si A era linealmente independiente? Yo lo voy a hacer más, digamos, no con el método rápido, voy a plantearlo con el método más, digamos, más complicado, sí, con la definición de lo que es un conjunto linealmente independiente. Se decía que un conjunto era linealmente independiente, sí, armando una combinación lineal, por ejemplo, A por 1, 2, 3, más B por menos 2, 5, 4, más C, ¿se acuerdan que era formar una combinación lineal? Menos 1, esto me daba, lo igualaba al elemento nulo. Bueno, yo tendría esta ecuación, que es una ecuación vectorial, daba origen a un sistema de ecuaciones que yo, si tenía la solución trivial, porque iba a dar origen a un sistema de ecuaciones, pero homogéneo, con todos sus términos independientes iguales a 0. Si ese sistema de ecuaciones homogéneo tenía la solución trivial, el conjunto era LI, quiere decir que tanto A, B y C solamente podían ser 0. Si el sistema de ecuaciones homogéneos tenía soluciones no triviales, entonces el conjunto A era LD y A, B y C podrían valer 0, pero también podrían tener otros valores, ¿sí? Por el hecho de que no iban a ser exclusivamente 0, entonces el conjunto era LD. Bueno, este es el método complicado, digamos, que es aplicar la definición, que lo pueden hacer y está perfecto. Pero nosotros teníamos una propiedad, ¿sí? Vamos a usar otro método para hacer esto, ¿sí? Que era una propiedad. ¿Alguien me preguntó algo? Bien. ¿Qué decía la propiedad? Que si yo tenía n vectores en Rn, ¿sí? N vectores en Rn eran Li linealmente independiente si el determinante cuyas filas o columnas daba lo mismo son esos vectores es distinto de 0. Eso decía la propiedad. En realidad, esta propiedad puede ser para LI o LD, pero la tengo que cambiar. Si en vez de decir LI digo LD, y la voy a poner en rojo, el L este tendría que ser en minúscula, ahí estamos, o sea que si voy a decir LD, lo pongo en rojo aquí, la propiedad la podría decir de otra manera. En vez de decir LI, LD, acá tenía que poner igual a 0. ¿Sí? O sea que podemos enunciarla de dos maneras. Voy a hacerlo con esta propiedad. Esto se los dejo si ustedes lo quieren verificar, pero al hacerlo con la propiedad ya lo vemos automáticamente. Ahora bien,
vamos a analizar un poquito esta propiedad. ¿Qué quería decir? N vectores en Rn. Quería decir que si yo tenía 7 vectores, tenían que tener 7 componentes. O sea, tengo que tener en el conjunto, para ver si es LI o LD, para poder aplicar esta propiedad, la misma cantidad de vectores que de componentes. No pueden ser 4 vectores de 2 componentes, no va la propiedad. En este caso particular va la propiedad porque tengo 3 vectores de 3 componentes, entonces puedo aplicar la propiedad. ¿Qué me dice? Que si tengo 3 vectores en R3, van a ser LI si el determinante, cuyas filas son esos vectores, es distinto de 0. Y si me llegara a dar igual a 0, serían LD. Entonces vamos a calcular el determinante de cuyas filas son esos vectores. Planteamos el determinante, me va a quedar 1, 2, 3, menos 2, 5, 4, y la última 0, 6, menos 1. Bien, esto me va a dar igual a qué cosa. Vamos a hacer el determinante. Ustedes lo hacen reemplazando las 2 primeras filas acá abajo y entran a bajar. Yo lo voy a hacer medio rápido porque ustedes lo saben hacer. Les van a quedar menos 5, menos 36, y a esto le vamos a restar menos 5, si lo hago bien, sí, menos 36. Alguien que me corrija si me equivoco. Y después vamos a hacer 0, 4, 4 y por último 24. Creo que da eso. Si no, alguien que sea inteligente me corrige. En definitiva, esto, si ustedes lo calculan, me va a dar distinto de 0. Distinto de 0. Acá me marco un número. Todo esto no me va a dar, no sé cuánto me va a dar igual, pero no importa. No me interesa tampoco cuánto da, pero si ustedes hacen las cuentas van a ver que les da distinto de 0. Entonces, la conclusión que saco, como es distinto de 0, voy a decir que A es LI. Bien. A es LI, entonces podría A llegar a ser una base de R3. Podría. ¿Por qué digo podría? Y porque tiene que generar el espacio. Entonces tenemos que plantear ahora la segunda parte, donde la segunda parte lo que vemos es si A genera AB. Que fue lo que vimos en la clase pasada. De paso repasamos. ¿Qué quiere decir que A genera B? Bueno, ¿cómo lo veíamos? Vemos si esos 3 elementos pueden generar todos los elementos del conjunto B. Entonces vamos a plantear, para eso teníamos que plantear, acá no había regla posible, una combinación lineal donde lo igualábamos a todos los elementos de R3. O sea, X y Z representan todos los números reales que yo quiera, ¿sí? Todos. Si no es posible que estos 3 vectores con esa combinación lineal me generen todos los X y Z reales, entonces va a haber una restricción y no voy a generar R3. Bueno, tendría que empezar a calcularlo y ver cómo queda la cosa. Vamos a ver. Ahí vamos a tener que trabajar con esto. ¿De qué manera? Lo voy a pasar abajo. Así lo pueden ver. ¿De qué manera? Lo vemos ahora. Entonces vamos a entrar a trabajarlo. Yo lo voy a tratar de hacer lo más rápido que puedo, pero ¿se acuerdan que multiplicábamos A por cada uno de los elementos de mi vector? Porque A, B y C eran reales, entonces tengo el producto de un real por un vector. Lo mismo hago con B, me va a quedar menos 2B, 5B, 4B y menos 2B acá, y el último será 0 por C, 6C menos C, y esto va a ser igual a X y Z. Bueno, como hicimos un montón la clase pasada, yo voy a ir medio rápido y ustedes después me van a decir, esto daba origen a un sistema de ecuaciones, porque estos 3 vectores ya los podría sumar.
y igualarlos al X y Z, o sea, por propiedad de suma de vectores y por propiedad de igualdad de vectores, puedo generar un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones lo voy a llamar S, lo vamos a poner una llavecita, y el sistema que me va a quedar va a ser A menos 2B más 0 igual a X. La otra ecuación va a ser 2A más 5B más 6C igual a Y. Y la otra ecuación que me va a quedar es 3A más 4B menos C igual a Z. Y ahí tengo el sistema. Bien, yo tengo que ver si este sistema es compatible. Si este sistema es compatible para todo X y Z, entonces voy a generar R3. Si este sistema llega a ser incompatible, no me sirve para nada, ¿sí? O sea, tengo que ver dónde es compatible el sistema. Si este sistema fuera compatible a solución única o a infinitas soluciones, repito, yo generaría todo R3. ¿Se acuerdan que no es necesario a veces resolver todo el sistema? En este caso tenemos la suerte que este sistema sea compatible, perdón, este sistema sea cuadrado. ¿Qué quería decir que el sistema fuera cuadrado? Que tenía el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Acá tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Cómo lo puedo resolver? Bueno, puedo aplicar el algoritmo de Gauss, pero en ese caso de que sea cuadrado, yo tenía una especie de atajo, o sea, lo podía hacer de alguna manera más fácil. Ustedes me dirán, ¿de qué manera? Bueno, podía ver qué pasaba con el determinante de la matriz de los coeficientes. Es una propiedad bastante útil cuando yo trabajo con sistemas de ecuaciones y solamente quiero saber qué tipo de solución tienen. Entonces, en este caso, armamos el determinante de la matriz de los coeficientes. Si me da distinto de 0, digo, es compatible a solución única y soy feliz. La voy a armar, menos 2, 0, el determinante de la matriz de los coeficientes. Tengo 2, 5, 6 y tengo 3, 4, menos 1. Creo que la copié. Bien. ¿Cuánto me da este determinante? Lo tendría que calcular. Pero como recién calculamos un determinante, a ver si tengo suerte, y era el mismo. Vamos a ver, mejor es el mismo. A ver, lo voy a trasladar acá, lo voy a trasladar abajo, lo voy a copiar y lo voy a pegar. A ver si es el mismo determinante. Si es el mismo determinante, estoy salvado. Bueno, ahí lo copié, me quedó acá copiado. Este es el que quiero calcular. Y este es el que calculé. Ustedes me dirán, no, nada que ver. 1, 2, 3, este tiene 1 menos 2, 0, menos 2, 5, 4, 2, 5, 6, 0, 6, menos 1, 3, 4, menos 1. O sea, sí, los numeritos son iguales, pero están ordenados distintos. Entonces lo voy a tener que calcular. Pero no tengo ganas de calcularlo hoy. ¿Y cómo puedo hacer? Observen una cosa. Observen que cuando yo hablo de determinantes, hablo del determinante de una matriz cuadrada. Yo analizo esta matriz, la que está dentro del determinante, y observo esta otra matriz. Fíjense que ambas matrices, una es traspuesta de la otra. Fíjense que lo que es columna 1 acá, es fila 1 acá. Lo que es columna 2 acá, es fila 2 acá. Y lo que es columna 3 acá, es fila 3 acá. O sea que una es la traspuesta de la otra. Y las matrices traspuestas no son iguales, pero tienen el mismo determinante. Es una propiedad que nosotros vimos que está en el apunte de determinante. Entonces, ¿qué puedo establecer? Puedo establecer que, como van a tener el mismo determinante, me da distinto de 0 este determinante. Fíjense que con el cálculo del determinante anterior, pude resolver todo el ejercicio, o sea, todo lo que es cuentita, ya lo estoy resolviendo. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir que S, como el determinante, vamos a escribir de otra manera, como el determinante de la matriz de los coeficientes del sistema de ecuaciones S
es distinto de 0, entonces S es compatible a solución única. Y vuelvo a insistir con lo que dije la clase pasada. Es compatible a solución única para cualquier valor de x y z. Fíjense que yo digo, es compatible a solución única solamente con la propiedad del determinante de la matriz de los coeficientes, que no involucra a los términos independientes. Entonces es compatible a solución única para todo x y z, independientemente de quiénes sean x y z. Entonces, ¿qué voy a decir? Como es compatible, y si es compatible, mi conjunto A va a generar a R3. Y como A es linealmente independiente y genera R3, voy a decir que A es una base de R3. Y recuerden esto, una base. Lo voy a poner en rojo ahora, ¿sí? Y esa es la solución al ejercicio. ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta aquí? Bueno, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro para el otro conjunto. A ver, no me acuerdo cómo era el enunciado. Vamos a hacerlo bien. Indicar, vamos a hacer uno parecido. Si el conjunto B de burro, mayúscula, igual a 1, menos 1, 2, 3, 4, 5, disculpen, dijimos 1, menos 1, estaba poniendo mal la simbología, 2, cierro la llave, paréntesis, 3, 4, 5, cerramos el paréntesis, y el último que vamos a poner es 4, 3, 7. Es una base de B y B va a ser R3, como antes. Bien. Bueno, queremos ver si este conjunto es LI. Otra vez podemos ver, vamos a poner primera parte, ¿sí? Para ver si B de burro, B larga de burro, ¿sí? Es una base de B corta de vaca. Para eso tendríamos que ver que B larga, B de burro, tiene que ser LI y B de burro tiene que generar a B de vaca. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que ver si B, lo voy a poner así, es LI. La primera parte es esa, ver si es linealmente independiente el conjunto B. Como antes, yo podría poner un número A por este, más un número B por este, más un número C por este, igual al vector 0, 0, 0. Pero sabemos que cuando tenemos, vimos antes una propiedad, tres vectores de tres componentes, automáticamente puedo utilizar el determinante. Tengo una propiedad que la hago más rápido. Entonces voy acá y digo, bueno, el determinante de esta matriz que vamos a formar nueva, con los vectores, que es de 3 por 3, me va a quedar 1, menos 1, 2, 3, 4, 5, y me va a quedar 4, 3, 7. Calculo el determinante este, ¿sí? Si alguien tuviera alguna forma de calcularlo rápido, veo cuánto me da. Me da 0. Créanme, que no les miento. Yo les preguntaría, ¿cómo sé tan rápido que me da 0 el determinante? ¿Ustedes qué me dirían?
¿Hay alguien que se anima a hablar? Yo fíjense qué rápido calculé, lo inventé al ejercicio ahora. Y sé que me da 0, y ustedes me pueden decir, bueno, lo inventaste porque ya sabía que daba 0, obvio, y lo hice para que diera 0 el determinante. Pero, ¿cómo fue que lo construí tan rápido para que me dé 0? Porque si yo tomo 3 vectores al azar, por ahí no me da 0 tan rápido, tan fácilmente. Fíjense que si suman la primera fila con la segunda fila del determinante, les da la tercera. 1 más 3, 4, menos 1 más 4, 3, 2 más 5, 7. Entonces, eso me da igual a 0. Bueno, hay que dar clase en vivo. Sacamos el ruido fuerte. Bueno, ¿por qué? Justamente porque la tercera fila es la suma de la primera y la segunda. Esa también era una propiedad de los determinantes. Ustedes me van a decir, ¿y yo cómo me voy a dar cuenta? Porque tal vez si yo no se los digo, ustedes no se dan cuenta tan fácilmente que el determinante me va a dar 0. Bueno, yo tampoco. Si ustedes me dan esto así, vamos a suponer que el ejercicio lo diseñan ustedes y me lo dan a mí y me toman examen. Y yo tampoco me voy a dar cuenta así que la suma me da 4, 3, 7. No me voy a dar cuenta. ¿Tá? Pero bueno, les digo cómo lo armé, porque de paso practicamos las propiedades de los determinantes. ¿Cómo ustedes pueden armar un determinante que les dé 0 rápidamente? Yo la sumé, podría haberlo restado y pasaba lo mismo. Bien, hecha esta aclaración, ¿sí?, que esto va más allá del ejercicio, y de paso repasamos propiedades de los determinantes, lo que yo veo acá que si el determinante me daba 0, B era LD, ¿sí? Esta es una pregunta. En la primera parte yo quiero saber si B es LI. Entonces, ¿acá qué concluyo? Concluimos, voy a poner la palabra entonces, el conjunto B es linealmente dependiente. Entonces no va a generar, no va a ser una base, porque es LD. Para hacer una base tiene que ser dos cosas. LI generar el espacio. En consecuencia acá voy a poner B no es una base de B de vaca. ¿Sí? Recuerden esto de una base, lo vamos a poner en color. Vamos a usar otra vez un verde. ¿Sí? Y en este caso no es una base. Y ahí terminó el problema. Fíjense, ahora no tuve que hacer más nada. No tengo que hacer la segunda parte. ¿Por qué? Para que un conjunto sea una base de un espacio vectorial, necesito que cumpla esas dos condiciones simultáneamente. No puede cumplir una sí y una no. Vamos a hacer otro. Indicar si C, que son los vectores 1, menos 1, 2, wow, 10 minutos y se termina. Seguimos. Yo sigo hasta que se corte. Y el vector 2, 5, 4. Y lo mismo pregunto si es una base de B. Y B va a ser otra vez R3. Ustedes dirán, ¿por qué insisto con R3? Bueno, vamos a la primera parte. Yo quiero saber si C es una base de R3. Primera parte. Bueno, tengo que ver si C es LI. No, en realidad es una pregunta. ¿C es LI? Bueno, acá yo quiero ver qué propiedades recuerdan de linealmente independiente y dependiente. Acá, chau, me sonó. La propiedad del vector no me sirve para nada. Esa propiedad que usé antes, que el determinante de los vectores cuyas filas son los vectores del conjunto donde quiero saber si es una base, no me sirve. O sea, acá, los vectores de C, no puedo armar un determinante. Son dos, ¿sí? Y tengo tres componentes. Por eso la propiedad dice n vectores en Rn, tres vectores de tres componentes. Acá hay tres vectores, perdón, acá hay dos vectores de tres componentes. La propiedad esa no me sirve. ¿Qué tendría que hacer? Y tendría que ir a la definición. Tendría que hacer un numerito A, o sea, armar la
lineal por el vector, primer vector, más un numerito b por el segundo vector, igual a 0, 0, 0. Bueno, tendría que resolver todo eso y ver si este sistema tiene, que va a ser un sistema, o sea, esta ecuación vectorial va a derivar en un sistema de ecuaciones homogéneo, si es linealmente independiente, entonces va a ser LI, si es linealmente dependiente va a ser LD. Bien, pero nosotros en el caso de tener dos elementos en un conjunto, podíamos detectar rápidamente si era LI o LD. Había una propiedad que habíamos enunciado en su momento. Esa propiedad está relacionada con mirar los elementos y ahí puedo decir, ¿es LI o es LD? Muy rápidamente lo puedo hacer. Pero eso solamente cuando mi conjunto tiene dos elementos. No sé si se acuerdan que la propiedad decía que si yo tenía dos elementos en un conjunto y no había una constante de proporcionalidad entre ambos, o sea, si no eran proporcionales numéricamente, el conjunto era LI. Mientras que si el conjunto tenía proporcionalidad entre sus elementos, ¿sí? una constante de proporcionalidad, el conjunto era LD. Observen que este conjunto no tiene ninguna constante de proporcionalidad, o sea, multiplicando por 2 a todo este primer vector, bueno, 2 por 1, 2 me da el primer elemento, pero si multiplico por 2 acá me da menos 2, y acá, bueno, acá 4, fíjense, pero ya el segundo no me da, no hay ninguna proporcionalidad. ¿Cómo la puedo ver rápidamente? Y puedo ver que 1 dividido 2, ¿sí? No es igual, es distinto de menos 1 dividido 5, y a su vez distinto de 2 dividido 4. Si bien la primera y la última son iguales, pero la segunda no, entonces los vectores, no hay proporcionalidad entre los vectores, y con esta cuentita, ¿sí? Puedo decir que, me queda en el medio, que C es linealmente independiente. Porque no hay proporcionalidad entre los elementos de los vectores. Eso por un lado. Ya detecté que mi conjunto C es LI. Ahora tengo que ver si genera, la segunda parte, tengo que ver si C genera AB. O sea, si C genera R3. Bueno, ¿cómo hacíamos para generar? ¿Se acuerdan que armábamos una combinación lineal, muy parecida a la que armamos antes, pero lo igualábamos a X y Z, ¿sí? A un elemento característico de R3. Y teníamos que ver si esto era compatible. Esto, si ustedes lo trabajan, yo no lo voy a hacer, saben que van a derivar en un sistema de ecuaciones. En un sistema de ecuaciones que necesito que sea compatible para generar algo, y específicamente ver si se genera R3. Yo lo voy a hacer rápido, les voy a decir cuánto da, me da A más 2B igual a X. Ustedes pueden probar que lo que yo les estoy diciendo no les miento, menos A más, ahí está, menos A más 5B es igual a I. Incluso muchos de ustedes se darán cuenta que no les estoy mintiendo, ¿sí? 2A más 4B lo pueden hacer como mentalmente igual Z, ¿sí? Multiplican A por todo esto, B por todo esto, lo suman y llegan a este sistema de ecuaciones. Bueno, un grave problema. Este sistema de ecuaciones no es cuadrado. O sea, ya estoy empezando a tener vallas que sortear inconvenientes, ¿sí? Es un sistema que tiene 3 ecuaciones, pero tiene 2 incógnitas. O sea que no es cuadrado. Y si no es cuadrado, no puedo aplicar ninguna propiedad. ¿Qué voy a tener que hacer? Y lamentablemente voy a tener que hacer el algoritmo de Gauss, ¿sí? La propiedad no me va a servir para nada. No conforman sino con tabla. Vamos a hacer una tablita que tenga 3 columnas y un par de filas. Vamos
vamos a hacer ahí la tablita. Vamos a poner A, vamos a poner B, vamos a poner términos independientes y vamos a tratar de armar la tabla. La voy a pasar para la hoja que sigue para que la vean bien. Y tenemos, tendríamos 1, 2x, la primera, he pasado todo, 1, 2x, estoy tratando de 1, 2x, menos 1, 5y, 2, 4z, menos 1, 5y, 2, 4z, menos 1, 5y, 2, 4z. Bien, entramos a hacer el Gauss, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Y hacemos este por este menos este por este. Tendríamos 5 menos 2, 7. La que sigue, y menos x, sería y más x. La que sigue, o sea, la resolución o trabajé con estas dos, ¿sí? Ahora voy a trabajar con esta, voy a marcar para no confundirme, que la otra me confundí, y con esta. Me quedaría 1 por 4, 4, menos 4, 0. Y acá tendría 1 por z, z, menos 2x. Y tenemos que seguir, ¿sí? Ahora trabajaríamos con estas dos, porque el sistema, según el apunte que yo les di, ¿sí? El ejercicio se termina cuando tengo resuelta una sola fila o una sola columna, así que tenemos que ir a una fila. Me quedaría este por este, me quedan 7z menos 14x, menos este por este, que me daría 0. O sea que termina ahí el sistema. Podríamos armar con este algoritmo lo que se llama el sistema equivalente, y que era tomando el primer caso, perdón, la primera fila de cada paso del sistema. Lo voy a ir armando. En realidad no sería ese, porque a ese lo llamé al anterior, a este le puedo poner S sub 1, ¿sí? Va a ser equivalente a ese, y se corta en cualquier momento, chicos, nos volvemos a integrar cuando podemos. Ahora yo corto y sigo, a ver, vamos a hacer el sistema, y nos va a quedar, la primera ecuación sería la que está en verde acá arriba, 1 más 2b igual a x, 1 más nada, ¿no es cierto? A más 2b igual a x. La otra es 7b, el segundo paso, igual a y más x. Y la última, no tengo ningún coeficiente, o sea que tengo 0 igual a 7z menos 14x. Bueno, y después del receso analizamos este sistema a ver qué es lo que pasa.